queridos. Espero que hayan pasado una bonita semana junto a sus queridas familias. Para mí es muy agradable reunirme con ustedes a estudiar la palabra de Dios. Los invito a que presten mucha atención a nuestra siguiente enseñanza. Oremos. Padre precioso, hoy venimos delante de tu presencia para agradecer por todas las cosas maravillosas que nos permites vivir cada día. Gracias por cuidarnos y protegernos siempre. Te pedimos perdón por los pecados que a diario cometemos. Límpianos de toda maldad y ayúdanos a aborrecer el pecado y a apartarnos de él. En el nombre de Jesús, amén. Repasemos la clase anterior. Con la profesora Janet vieron la pregunta número 61 que dice: ¿cómo alcanzaron la salvación los justos que vivieron antes de la venida de Cristo? Respuesta: por la fe en un Salvador que había de venir. Para hoy nos corresponde la pregunta número 62 que dice: ¿de qué manera mostraron esa fe? Respuesta: ofreciendo sacrificios en el altar de Dios. Leamos Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Recuerdan, mis niños, quiénes eran Caín y Abel? Ellos eran los hijos de Adán y Eva. Dios les había enseñado a Adán y a Eva que había una manera especial de cubrir nuestro pecado, y era con la muerte de un animal. Esa sangre derramada expiaba los pecados del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos, pero Dios sacrificó 2 animales y con sus pieles cubrió su desnudez. Leamos Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo creo que Adán y Eva enseñaron a sus hijos a presentarle ofrendas en un altar a Dios para expiar sus pecados. Por eso, pasado el tiempo, tanto Caín como Abel presentaron a Dios sus ofrendas. La ofrenda de Abel fue conforme a lo que Dios había hecho con sus padres Adán y Eva. Abel trajo el primogénito de sus animales para presentárselos a Dios. Seguramente allí en el altar, Abel degolló el animal y se lo presentó a Dios como ofrenda para que Él perdonara sus pecados. Por eso Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Leamos Hebreos 9:22. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Lo que hizo Abel al presentar esa ofrenda fue colocar su fe en Dios como su único Salvador. Leamos Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo Noé cuando Dios le advirtió que tendría que fabricar un arca para salvar a la humanidad, porque vendría un diluvio que los podría matar? Noé obedeció a la voz de Dios. Él comenzó a construir un arca muy grande y a contarle a la gente lo que Dios le había dicho acerca del diluvio. ¿La gente le creyó a Noé? No, nadie le creyó a Noé. Pasaban los días, los meses, los años, y nadie creyó que Noé decía la verdad.
A lo mejor la gente se burlaba de él. Muchos pensarían que estaba loco, pero a pesar de esas burlas, de esas miradas extrañas como si estuviera loco, incredulidad de la gente, murmuraciones y chismes, Noé siguió construyendo su arca, creyéndole a Dios. Y dice aquí en el versículo 7 que estamos leyendo, que por la fe de Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Es decir, que sí llegó el diluvio y solamente se salvaron los animales, Noé y su familia, pero todo el resto de la humanidad pereció por el diluvio. Leamos Génesis 8:20. Más tarde, Noé construyó un altar para adorar a Dios. Tomó entonces algunos de los animales y aves de los que Dios acepta como ofrenda, y en su honor los quemó en el altar. Leamos Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Dios le había hecho una promesa a Abraham, y era que de su hijo, Abraham tendría descendencia, es decir, nietos, bisnietos, etc. Sin embargo, Dios probó la fe de Abraham, pidiéndole que le entregara a su hijo Isaac como sacrificio en el altar, y Abraham obedeció a Dios. Abraham no dudó de Dios y su promesa, y ofreció a su hijo Isaac en el altar como sacrificio para ser quemado. Leamos Génesis 22:12-13. Y Dios le dijo, no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Como ven mis niños, Abraham no tuvo que matar a su hijo, porque Dios vio que realmente él le quería obedecer, y entonces Dios se proveyó de un animal en cambio de su hijo Isaac. Leamos Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Quién celebró la Pascua para que la muerte no tocara a los primogénitos de los hebreos? Moisés. ¿Qué significaba la celebración de la Pascua? La salvación y liberación de los israelitas de la esclavitud de los egipcios. A partir de esa noche, los israelitas no volverían a recibir órdenes del faraón. Dios los iba a librar de la esclavitud y de la muerte. Por eso debían ofrecer sacrificios a Dios. Leamos Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Moisés fue un hombre que siempre obedeció a Dios en todo lo que Dios le mandó. Él confió en Dios como su único Salvador, y Dios lo salvó a él y a su pueblo escogido. Repasemos la clase. La pregunta número 62 dice así: ¿de qué manera mostraron esa fe? Respuesta: ofreciendo sacrificios en el altar a Dios. También aprendimos que Dios honró la fe de Abel, Noé, Abraham y Moisés porque colocaron toda su confianza en Dios como su único Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza preciosa
donde hemos aprendido la importancia de la fe y la obediencia a tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser más obedientes a tus mandamientos cada día y que aumentes la fe en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, Dios los bendiga. Los dejo con la profesora Isabel. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Hoy vamos a hacer una actividad diferente. En este cuadro tenemos los nombres de algunas de las personas de fe que menciona el libro de Hebreos 11, pero también hay 3 nombres que no menciona. Lo que deben hacer es escribir en los comentarios cuáles son los 3 nombres que no menciona Hebreos 11. Si quieren, lo pueden buscar en su Biblia, en el capítulo 11 de Hebreos, para que puedan ver allí cuáles son esos 3 nombres que no menciona. Bueno niños, esa fue la actividad de hoy. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase. Chao.